En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado La estimulación temprana en niños nacidos en condición prematura atendidos en centros infantiles de México, Costa Rica y Ecuador. Este proyecto de investigación conjuga el aporte de información cuantitativa y cualitativa para explorar las estrategias que desde el ámbito hospitalario y educativo se siguen para la atención de niños nacidos en condición de prematuridad con riesgo biológico. El trabajo busca reducir el impacto de una posible condición de discapacidad implementando un protocolo de atención temprana, así como también procura orientar a madres y padres de familia. Para conocer más sobre el proyecto de investigación, la licenciada Ani Umaña conversó con la doctora Linda Madriz. Madriz es doctora en Educación con mención en Mediación Pedagógica, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Investigación Educativa y bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial. Además es encargada de la Cátedra de Conceptualización de la Educación Especial del Programa de Bachillerato de la Universidad Estatal a Distancia y capacitadora del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. También ha participado en investigaciones con poblaciones indígenas, grupos en riesgo social y estimulación temprana. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema de hoy es estimulación temprana en niños prematuros. Para ello hemos invitado a Linda Madriz. Bienvenida, Linda, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo nace la idea de este proyecto? Este proyecto nace en el seno de que los niños en condición de prematuridad está asociada a lo que se llama una condición de riesgo biológico. ¿Qué significa eso? Que son niños que si bien no presentan una condición propia de discapacidad en el momento de su nacimiento, al suceder antes de tiempo, el sistema nervioso central madura en condiciones no aptas y hace que estos niños tengan un mayor riesgo a cualquier otra situación particular. En Costa Rica, ¿quiénes participan? ¿Qué otras instituciones participan en este proyecto? En Costa Rica hemos estado trabajando el proyecto, la investigación para conocer si realmente estos niños, que como sabemos en el país hay alrededor de un 30% de los nacimientos son prematuros, si esta población está siendo atendida por alguna instancia gubernamental. Y hemos estado trabajando con los CENSINAI para valorar qué tipo de estimulación reciben estos niños y si es diferente a la que reciben los otros niños que nacieron a término. Y también con el Hospital Calderón Guardia. Y lo que hemos encontrado es que estos niños, cuando nacen, en la mayoría de los casos, y superan propiamente los factores y los aspectos relacionados con lo que es salud física, son dados de alta de los hospitales y no hay una institución como tal que los atienda. En cierta forma podemos decir que es una población descubierta. ¿Por qué? Porque los niños, cuando ya se detecta que hay una condición de discapacidad propiamente, sí son referidos a estimulación temprana y a centros de educación especial, pero estos niños, como no tienen la condición en el momento al nacer, una vez que superan esa etapa física crítica, los padres se los llevan a su casa y se les olvida un poco que tienen un riesgo biológico asociado, que si se puede estimular se van a prevenir muchas situaciones que se han asociado a la prematuridad y que se detectan hasta que ingresan a las escuelas, como son problemas de lenguaje, de atención, de concentración, entre otras. ¿Los padres siempre están conscientes de que existe ese riesgo biológico? No. En la investigación lo que hemos encontrado es que los padres se preocupan en un primer momento por lo que son aspectos físicos, porque son los que condicionan obviamente sus posibilidades de vida, y se olvidan de otra serie de aspectos neurológicos asociados especialmente con lo que son procesos de aprendizaje, un poco los dejan en segundo plano en un primer momento. Y una vez que el niño recupera los aspectos de salud en general, problemas respiratorios, infecciones asociados típicamente a la prematuridad, estos niños se los llevan a su casa y no reciben un programa más que de estimulación, un programa de atención temprana que podría revertir en muchos casos estas condiciones asociadas a prematuridad que hemos mencionado. Existen muchos países que se han interesado
en este proyecto? Sí, existen, en realidad hemos estado trabajando con varios países, específicamente con México, con lo que son las instancias del ISTEP, que tienen también allá estancias gubernamentales donde se atienden niños de 0 a 6 años, y también hemos estado trabajando con la gente de la Universidad de Guaranda de Bolívar, que está replicando este estudio para conocer si a nivel latinoamericano existen experiencias donde estos niños, como le digo, en este caso de prematuridad, pero también puede ser no solo riesgo biológico, hay niños que están en condición de riesgo social, por condiciones precarias de sus familias, por condiciones de deprivación. Entonces, si realmente estos niños reciben la atención que requieren o son detectados hasta que ingresan al sistema educativo ya formal. Porque es muy interesante, cuando uno conversa con docentes y de diferentes niveles, sobre todo de preescolar y de primer grado, empiezan a referir que muchos de los niños que incluso van a requerir adecuaciones curriculares tienen en común que fueron prematuros. Veamos ahora el ejemplo de una familia que ofrece estimulación temprana a su niño desde la casa. Mi bebé se llama Aldo, él tiene 1 año y 7 meses. Él ha sido estimulado desde que estaba en el vientre materno, un niño muy deseado. Toda la estimulación que se le ha brindado a Aldo no es para brincarse procesos, ni es para que llegue a desarrollarse mejor o con más habilidades que otros niños, o sobre todo la parte de brincarse etapas, sino más bien es para potenciar esas etapas, para que él se sienta seguro y pueda desarrollarse de la mejor manera y de la forma más natural. Eso es el objetivo, ¿verdad? Sin pedirle más de lo que él es capaz de dar, ¿verdad? Pero tampoco limitando todo ese potencial que él tiene. Para mí la estimulación temprana es todo aquel momento en que tengo la oportunidad de relacionarme con mi hijo, de poder enseñarle, poder brindarle experiencias para que él se desarrolle en todas sus áreas. Algunas técnicas de las que hemos utilizado han sido diversas y muchísimas porque son de la cotidianeidad. Algo tan sencillo y tan importante como es la hora del baño, por ejemplo. Entonces, en el baño sí es importante usar el agüita caliente, que él sienta su agüita caliente, de pronto echarle agüita fría también para que él sienta ese contraste de texturas, pasarle también esas esponjas que hay para poder bañarlo, ¿verdad? Y de ahí estamos dando una información increíble al cerebro de la textura y de cómo el cuerpo siente. También podemos hacerlo a la hora de cambiarle la ropa, a la hora de ponerle el pañal antes, pasarle la cremita, colocarle el pañal en el momento de cambiarle de ropa, ¿verdad? Es importante jugar con ellos también, hacer cosquillas, sentir todo el cuerpo. Si tuviéramos alguna cremita, podríamos masajear, es muy rico el masaje, ¿verdad? En sus manitas, contar sus dedos, que él escuche. Hay canciones lindísimas y sencillas con las que podemos también cantarles y enseñarle las canciones de los dedos, en las manos, en los pies. Seguimos con el arroz y los frijoles, que eso en la casa de todos hay, entonces podemos utilizarlo de muchas formas también, ya cuando son más grandes, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Que no estén en el proceso de meterse las cositas a la boca. Podemos trabajar con 3 vasitos, 3 recipientes, y donde colocamos el arroz, los frijoles y los garbanzos para que él sienta las texturas. También podemos ver las diferentes formas, los diferentes colores. Es algo muy sencillo, es un momento muy rico para pasar con ellos y también es un sinnúmero de conocimientos los cuales adquieren. La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a los infantes de 0 a 6 años de edad, a la familia y el entorno, y busca dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr.
El porcentaje de nacimientos prematuros en Costa Rica oscila entre el 7 y el 9% del total. Además, los órganos más vulnerables en los infantes prematuros son pulmón, intestino, cerebro y riñón. Podemos decir que la estimulación temprana es como un abono que viene a nutrir la vida de las personas, que las va a hacer crecer y florecer en todas sus áreas del desarrollo. La población de esta investigación es hacia niños con condición de prematuridad. Son niños que han nacido de un embarazo que no fue concluido, menores de 37 semanas de gestación, un peso inferior a los 2.500 gramos, y entonces esta población, ¿verdad?, tiene un alto grado de presentar algún trastorno, alguna alteración en su proceso de desarrollo. Entonces el docente igual tiene que ofrecerle a esos niños actividades, ¿verdad?, propias a su condición, a sus necesidades, para que ellos puedan desarrollarse en todas sus áreas. La estimulación temprana es importantísimo ofrecerla con los niños en condición de prematuridad una vez, ojalá, nacen, y ya ofrecerles estimulación temprana. No esperarse unos meses después, unos años después, no, sino si el niño no cumplió con su edad gestacional, es un indicador de que él va a necesitar la estimulación temprana, porque la estimulación le va a brindar los aportes necesarios para evitar a futuro, a posteriori, retrasos en su desarrollo, ¿verdad? Entonces viene a potencializarlo, a hacerlo crecer, a darle todos los beneficios para que él vaya cumpliendo con sus etapas del desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de estimulación temprana en niños prematuros con Linda Madriz. Linda, cuéntenos en qué consiste este proyecto, cómo se desarrolla. Esta es una investigación de tipo descriptiva y en una primera instancia lo que queremos hacer es un diagnóstico entre los 3 países para conocer qué instancias y qué programas existen para atender a esta población con prematuridad asociada a un riesgo biológico. Lo que hemos encontrado tanto en las experiencias de México, Costa Rica y Ecuador han sido situaciones muy interesantes. Por ejemplo, en México trabajamos igual en los 3 países con 3 instrumentos básicos. Uno dirigido hacia lo que son profesionales en el área de salud, otro dirigido a profesionales en el área de educación y el último dirigido a padres de familias cuyos hijos presentan la condición de prematuridad. Para conocer entre ellos primero si hay articulación, qué información manejan sobre lo que es prematuridad, los riesgos asociados y la atención que requieren. Y lo que hemos encontrado es que existe desarticulación entre entre los diferentes participantes de la investigación. Por ejemplo, a nivel médico, los profesionales conocen la condición, pero les cuesta identificar qué instancias deberían ser a las que deben referir a estos niños. No es casualidad esto, es porque en realidad no se han desarrollado programas, o por lo menos no hemos encontrado a nivel gubernamental, programas instaurados donde existe un protocolo de atención temprana para niños prematuros. Más bien lo que hemos encontrado son experiencias aisladas que generalmente son los padres de familia los que gestionan, lo cual pone todavía en más desventaja a estos niños, porque si el padre de familia no tiene recursos económicos como para buscar esta estimulación temprana en instancias privadas, el niño todavía va a quedar más rezagado en comparación con sus pares que no fueron prematuros. En México se da una situación muy interesante. Allá, por una situación especial, un programa de gobierno, una ex primera dama instauró que la estimulación temprana debía de generalizarse a todo el país. Y así se implantó. Sin embargo, los niños que tienen la condición de prematuridad requieren un paso más allá de la estimulación temprana. Podríamos hablar que la estimulación temprana es lo que se les plantea a todos los niños, que los va a beneficiar y va a potencializar su desarrollo. Podemos hablar que cuando existe una condición con discapacidad ya se requiere una intervención temprana. Claro. Pero estos niños en riesgo biológico lo que requieren es una atención temprana. Y en el caso de México, como le contaba, se les da la misma estimulación que a cualquier otro niño. Lo que, aunque es bueno, no es lo ideal. En el caso de Costa Rica no hemos encontrado programas
ni siquiera donde se refiere a estos niños, solamente cuando ya hay otro tipo de complicaciones. Y en el caso de Ecuador, que están iniciando con aplicación de instrumentos, hemos encontrado que la situación es muy similar a la de Costa Rica. Veamos ahora una cápsula donde el Dr. Baxter nos hablará sobre la neurociencia. Un recién nacido prematuro en comparación a uno a término nace en desventaja en muchas razones, sobre todo en el caso de inmadurez en todo su sistema, a nivel del sistema nervioso central, órganos blancos y aparte de las condiciones atenuantes en su periodo perinatal, lo cual conlleva a riesgos que a futuro, si no son controlados o en ese momento se le da una atención adecuada, pueden tener secuelas en diferentes esferas. Los riesgos o complicaciones, secuelas que puede haber es a nivel del sistema nervioso central, como es el caso de hemorragia intraventricular, a algunos niños con enfermedades pulmonares, como el caso de la broncodisplasia pulmonar debido a asistencia ventilatoria prolongada. Tenemos también a nivel de cardiopatía, ¿no? Y la parte inmune, donde hay procesos infecciosos que pueden ocasionar también secuelas a futuro. Las áreas que se pueden trabajar en un recién nacido prematuro son todas. O sea, es un área muy compleja en donde tenemos que ver desde el punto de vista táctil, auditivo, físico, en donde se debe intervenir un equipo multidisciplinario bien capacitado, incluyendo a sus padres. Ellos son la herramienta principal en esta estimulación. ¿Cuál es la ventaja de la estimulación que ocasiona la estimulación temprana en los niños? Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Precisamente las experiencias y los estudios ahora a partir de las neurociencias han aportado información maravillosa, y la más importante es que el cerebro no es un órgano rígido como se nos enseñaba en los libros de anatomía y de neurología, y que cuando existe una lesión esas habilidades que fueron dañadas se perdieron. No, el cerebro es un órgano que, como hablan autores como Dodge, Spicer, es capaz de reconstruirse a sí mismo. Entonces, la neuroplasticidad del cerebro en los primeros 6 años de vida y más específicamente en los primeros 18 meses nos permiten revertir una serie de lesiones y de prevenir otras gracias a una estimulación temprana. Entonces, el objetivo de este proyecto es que podamos trabajar en el ámbito de la discapacidad desde la prevención de muchas situaciones que gracias a la neuroplasticidad seríamos capaces de cambiar en forma preventiva. Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro precisamente de modificarse. De modificarse. Y algo muy importante es que aunque ahora se ha comprobado, esa plasticidad cerebral se permanece a lo largo de la vida, y por eso decimos que la condición natural del cerebro es el aprendizaje constante, y hablamos de bioaprendizaje, de biopedagogía. Existen periodos críticos del aprendizaje, precisamente por una serie de desarrollo neuronal, por ejemplo, lo que se llaman periodos de migración neuronal y una serie de aspectos muy particulares. En esas etapas críticas del desarrollo se potencia, por decirlo de alguna manera, esa capacidad del cerebro de cambiarse a sí mismo. Y esas etapas, como algunos autores señalan, que en los primeros 18 meses de vida son los más importantes. ¿Qué es lo que sucede con los niños prematuros? Los padres se los llevan a su casa ya cuando han superado la etapa de salud asociado al riesgo de vida y están en una buena condición física, y se les olvida que tuvieron esa condición, y cuando llegan a la escuela alrededor de los 6 años, lo que comentábamos, empiezan a detectar otra serie de dificultades. Muchas de estas dificultades se pudieron revertir e incluso desaparecer si en esos primeros 18 meses se hubiera intervenido, pero generalmente es como hasta alrededor de los 2, 3 años, cuando los padres empiezan a detectar que el niño tiene dificultades de lenguaje o dificultades motoras, y ya se ha pasado el primer periodo crítico de aprendizaje y de neuroplasticidad. Veamos ahora una cápsula con la experiencia de algunos maestros en la atención de estos niños. La estimulación temprana en un niño con discapacidad visual es importante, básica en su desarrollo, porque siempre por la condición va a haber un desfase en el desarrollo del niño,
por las condiciones no solo de su propia patología visual, sino condiciones que se dan a nivel del ambiente, ¿verdad? Se da la parte de que se afecta la comunicación, la parte de interacción social. Entonces hay que dirigir un proceso para que el niño pueda ir adquiriendo sus habilidades, y ese proceso necesita ser guiado, ordenado y constante. Y la estimulación temprana empieza desde que el niño en sí está en gestación, pero la estimulación temprana dirigida a potencializar las capacidades que tiene el niño con discapacidad, obviamente se empieza desde que el médico diagnostica la dificultad y nos refiere ese niño al centro de enseñanza especial, ¿verdad? Y la estimulación consiste en que todas las áreas del desarrollo humano se van a potenciar al máximo para que puedan alcanzar pues, su máximo nivel de desarrollo. En el área de sordos es vital, que es el área mía, es la parte más importante, la parte de comunicación. El niño tiene que llevar el desarrollo del lenguaje. El niño sordo no va a tener un lenguaje exactamente igual que el niño oyente, siempre que se trabaje en forma oral. Sin embargo, cuando están aquí en estimulación temprana, la comunicación y el lenguaje se desarrolla con lengua de señas. Entonces la idea es que el desarrollo del lenguaje sea lo más cercano, inclusive a veces se pasa, comparándolo con el desarrollo de los niños oyentes, que esa es la base primordial de la estimulación temprana con sordos. En un aula de estimulación temprana para niños sordos es muy importante tener algunos tips, algunas ideas que nos van a ayudar a favorecer esa parte de comunicación y desarrollo del lenguaje que nosotros queremos. El niño sordo cuando llega al aula, ya de 1 o 2 años, él todavía no trae una comunicación visogestual y obviamente no trae una comunicación oral. Entonces tenemos que buscar la forma de sacar esa comunicación, presentar estímulos para que el niño quiera, por ejemplo, pedir las cosas. Entonces en esta aula los juguetes no están en el suelo, no están al alcance de los niños, están en las zonas altas para que el niño señale y pida las cosas, y nosotros entonces podemos modelar la lengua de señas, los nombres de los juguetes, y así empezar a entablar una comunicación y empezar a solicitar y a entregar las cosas. Tenemos otra zona que es la parte social, por decirlo así. Cuando el niño llega, nosotros hacemos un círculo, tenemos el calendario, que es muy importante en el niño sordo, la ubicación en el tiempo. El tiempo es un concepto que se adquiere mucho por la audición también. Entonces, el calendario grande, el calendario pequeño, donde nosotros ilustramos qué día es hoy, ayer qué pasó, qué vamos a hacer hoy, mañana qué vamos a hacer, el sábado y el domingo dónde estamos, venimos a la escuela o nos quedamos en la casa, van a la iglesia. Entonces, toda esta parte de la mañana, de la pura mañana, quiénes vinieron a la escuela, quiénes se quedaron en la casa, cómo está el tiempo, son cosas vitales, importantísimas en la parte de estimulación temprana. Tenemos una zona solo para eso, ilustrada con la casita, la escuela, los calendarios, las fotos de los niños, porque sí es muy importante, todo es visual. En el niño sordo todo es visual y tiene que estar ilustrado de manera visual. Los partos prematuros son más frecuentes cuando la madre ha tenido infecciones durante el embarazo o hay tabaquismo. El factor edad en la madre también aumenta el riesgo de nacimientos prematuros, ya sea porque es muy joven o añosa. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Yo considero que todos los niños, desde el momento que nacen, más con riesgo biológico, deben ser observados muy de cerca y no como el país lo sostiene hasta que entran al proceso escolar. Ya ahí hemos perdido años que nunca vamos a recuperar. En este kinder, no sé, se matriculan niños que tal vez no conocemos el riesgo biológico, pero por pura observación trabajamos sobre síntomas. A veces ni siquiera conversamos con los padres ni nada, empezamos a estimular las áreas que vemos bajas, y de pronto, tal vez 1 o 2 años después viene un diagnóstico, pero ya hemos trabajado sobre síntomas y el diagnóstico no se ve minimizado, pero no se perdieron los 2 años anteriores. Generalmente los niños prematuros van a presentar mayor dificultad en el aprendizaje porque no estuvieron suficiente tiempo en el vientre de la madre y hay procesos que se cortaron. Sin embargo, si se atacan a tiempo, no llegan a ser problema. Esa es la importancia de la intervención temprana. Yo considero que, ¿qué es problema? Cuando se deja
y se hace un problema verdadero. Si lo atacamos a tiempo, puede ser que nos brinquemos muchas barreras y muchos problemas reales. Por ejemplo, nosotros, una de las diferencias que usamos muy grandemente es que nos comunicamos y entramos al niño por 3 canales: visual, auditivo y kinestésico. Y eso lo usamos y entonces nos garantizamos que el área baja que el niño tenga, ya sea prematuro o con otra dificultad, se vea ayudada de alguna forma. Y lo hemos generalizado a todo el kinder. Entonces, no solo el prematuro se beneficia, sino que el niño sin ninguna dificultad también se ve beneficiado. Acelera su aprendizaje. Nosotros usamos mucho en este kinder y en mi terapia particular, usamos mucho lo que es el lenguaje de señas, el que el niño siente el sonido, el que el niño escuche el sonido, el que el niño lo vea mediante una seña o un punto de articulación. Para mí la edad de empezar a estimular es la edad 0, el día 1. Yo he tenido alumnos de 5 meses, de 7 meses, y entre más pequeños, mayor provecho vamos a sacar de ellos. Por eso es la importancia de que la estimulación temprana no se dé cuando estén escolarizados, sino más bien desde el día 0. Entonces, cualquier mamá prematuro no puede estimular desde el día 0, y con mayor razón las mamás con alto riesgo. Dentro de los resultados del proyecto, ¿hay alguna propuesta? Sí, yo creo que como investigadores tenemos una responsabilidad social de devolver y de compartir los resultados, socializarlos. Entonces el proyecto pretende elaborar un protocolo de cómo debe ser esa atención temprana. Un protocolo que además va a tener la particularidad que va a responder a los contextos latinoamericanos en los que hemos estado hablando, con actividades que sean sencillas, porque todo esto de la neuroplasticidad no es algo que requiera grandes inversiones económicas, sino es algo que requiere de voluntad y de creatividad. Entonces vamos a elaborar un protocolo en forma conjunta, las 3 instancias de los diferentes países, que permita a los docentes y a los padres de familia cuyos hijos o que trabajen con niños prematuros poder ofrecerles la atención que requieren y que sea accesible para toda la población. Muchísimas gracias, Linda, un tema muy interesante. Hemos aprendido muchísimo y esperamos tenerla de nuevo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.